Amén. Muy bien, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, y busquen la escritura, el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 al 6 y usted me va a seguir con su vista. Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre nuestro, Dios eterno, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de gracia, reconociendo, Señor, la gran necesidad que tenemos de usted, Señor, y confiando en su misericordia, Señor, en su bondad, en su amor. Le rogamos, Señor, que en este momento la obra y dirección de su Santo Espíritu nos abrace y a través de la revelación de su palabra seamos ministrados y que nuestro intelecto, nuestra fe sean fortalecidos con el conocimiento, Señor, y su nombre sea exaltado y glorificado y seamos grandemente bendecidos, Señor, para seguir adelante en el rumbo, en el camino donde usted nos ha puesto para honrar, glorificar, exaltar y bendecir su nombre. Por amor de su nombre, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. El decreto final de restauración. Ese es el tema. El decreto final de restauración. Esta es una profecía y que nos tocó a nosotros, hermanos, entrar en esa profecía. Somos la última generación de los tiempos de la iglesia aquí en la tierra. Decreto final, ya está decretado, de la restauración de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El mensaje del profeta Malaquías, amados hermanos, es muy enérgico y es un mensaje, en cierta manera, fuera de lo común, a diferencia de los demás profetas. Porque en este libro el Señor está representado como si estuviera dialogando directamente Él con su pueblo. Por eso es un poco fuera de lo común.
Y vamos a ir a unos pasajes para que usted pueda entender lo que le estoy diciendo, ahí mismo en Malaquías, el capítulo 1, el verso 2, fíjese lo que dice. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, o sea, respondieron ellos, ¿en qué nos amaste? Yo os he amado, dice Jehová. Y responde el pueblo, ¿en qué nos amaste? Responde el Señor, ¿no eras Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob. O sea, ustedes son la descendencia de Jacob. A pesar de que Jacob era el usurpador. Pero ellos no entendían eso. Váyase al verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Veis al capítulo 2? Verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complaza, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Qué tremendo era el pueblo, ¿verdad, hermano? Capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Gloria a Dios. Después de un largo diálogo, hermanos, el Señor les da las respuestas correspondientes y necesarias, pero termina diciéndoles que existe un decreto que está por cumplirse, donde Dios va a ajustar todas las cosas. Para aquellos que tienen toda la incertidumbre de la vida, como estos. Y ese decreto está ahí en el versículo 5 del capítulo 4. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese es el decreto final de restauración, para que se les aclarara la mente y para aclarar la incertidumbre sobre todo de su pueblo, porque aquí encontramos dos grupos, ahorita los vamos a ver. A través de esta enseñanza, este mensaje, que a veces lo predicamos como enseñanza, a veces como un mensaje, o sea, presentaremos tres causas por las cuales el Señor decreta esta profecía. Tres causas por las cuales el Señor decreta esta profecía. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes de la venida de Cristo. Y la primera causa es precisamente, hermanos, para responder las incertidumbres del pueblo. Y aquí, hermanos, en este diálogo del Señor con el pueblo, gloria a Dios,
Existen preguntas muy fuertes de parte del pueblo. ¿Y por qué las vemos de esa manera? Porque estas preguntas que el pueblo le hace a Dios van con una actitud, un sentido de crítica, criticando a Dios. Estas preguntas que el pueblo le hace a Dios van con un sentido de queja, una queja terrible, y van con un sentido, hermanos, de reclamo hacia el Señor. Sin embargo, el Señor les presenta una respuesta firme y muy clara, Capítulo 2, verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y miren lo que el Señor le responde en el capítulo 3, verso 18. Voy a leer desde el verso 17. Será para mí especial tesoro, hecho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Pero en el verso 18 el Señor aclara algo muy importante. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. O sea, aquí hay dos clases. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre quién es el justo y quién es el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En ese tiempo, hermanos, en los últimos tiempos, en esta manifestación, donde el Señor va a reajustar las cosas a través de una unción poderosa que va a revolucionar a la iglesia, entonces ahí, amados hermanos, Dios va a separar el trigo de la cizaña, pero eso va a ser en el tiempo final, donde Él, antes de la venida de Cristo, aquí en la tierra, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas, hay muchas dudas y hay muchos pensamientos que están clarificados en la Escritura, pero por no conocerlos, por no conocer la revelación, amados hermanos, en ocasiones la mente humana, amén, trabaja y forma su propio criterio. Déjeme decirle que todo está aquí en la Escritura. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y las intenciones que hay en los corazones. Entonces cada quien va a recibir, amén, hermanos, conforme su justicia, pero es el Señor el que va a hablar. Este pueblo estaba criticando, quejándose y reclamándole al Señor: ¿dónde está el Dios de justicia? Muchos lo han tentado.
Mira nomás toda la injusticia que pasa, que sucede, y Dios no hace nada. Y les va bien, parece que los prospera y los bendice. Gloria a Dios. En el verso 18 el Señor dice que en ese tiempo volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Les responde el Señor. Y la segunda causa, para dar énfasis de la profecía con respecto de sus dos venidas. Vamos entrando aquí ya más para clarificar más bien lo que significa, hermanos, esa profecía de la unción de Elías en la iglesia. Para dar énfasis de la profecía con respecto de las dos venidas de Cristo. Primero vino en carne y la segunda venida será después de las bodas del Cordero. Amén, hermanos. Muy bien. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 3, verso 1. Vamos a leer el primer parámetro. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hasta ahí nada más. He aquí yo envío a mi mensajero delante de mí. Y vamos a ver quién es ese mensajero. Lucas 1, 13 al 17. Lucas 1, 13 al 17. Gloria a Dios. Dice así: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. O sea, Juan el Bautista comenzaría primero a preparar el camino a Jesucristo. Esto es lo que está diciendo. ¿Mediante qué unción lo hizo? E irá ante de él, o sea, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes y a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mateo 11, 8 al 15. Gloria a Dios. Responde, a ver, Mateo 8, perdón, 11, 8 al 15. ¿O qué saliste a ver? A un hombre, aquí está hablando Jesús, cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen
de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Lea el 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Ahora, escuche, el que tiene oído para oír, oiga. Esta es una profecía de doble vía. Ahorita le voy a mostrar los demás textos. En estos versículos vimos que esta es la unción de Elías que operó en Juan el Bautista para prepararle el camino al Señor Jesús. Pero el punto principal que le presenté dice, o el segundo punto, para dar énfasis de la profecía con respecto de sus dos venidas. La primera en carne, Juan el Bautista mediante la unción de Elías le preparó el camino, pero en la segunda venida hay una unción, la unción de Elías, que va a preparar el camino para la segunda venida. Y ahí es donde queremos enfatizar un poquito, hermanos, con versículos claves, precisamente que están en Malaquías, que están hablando de este punto. La misma unción de Elías que vino sobre Juan es la misma que vendrá sobre la iglesia para preparar el camino de la segunda venida. Vaya conmigo, ahí está en Malaquías 4:5. Aquí yo os envío, el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Pero vaya a Mateo 17, 10, 11. Es cuestión de escudriñar nada más, hermanos. Mateo 17, 10 y 11 dice: esto pasó después de la transfiguración. En la transfiguración, los discípulos vieron a Jesús y vieron a Moisés y vieron a Elías con él. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías vendrá primero antes de Jesucristo, y restaurará todas las cosas. Aquí está hablando de los últimos tiempos. Mas os digo que Elías ya vino, se está refiriendo a Juan. Primero se va al futuro, mas yo les digo que Elías vendrá primero, restaurará todas las cosas a la iglesia, amén, para ser arrebatada. Pero os digo que también ya vino mediante la unción de Juan el Bautista. Otra vez nos regresamos al capítulo 3 de Malaquías en el segundo parámetro. Ponga mucha atención. Ya explicamos el primer parámetro que dice que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora el segundo parámetro, fíjese bien, aquí ya está mandándonos a esta época. Y vendrá súbitamente a su templo. Gloria a Dios. Y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Cuál es su templo? La iglesia. Nosotros somos el templo. Vendrá súbitamente a su templo y el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Mire, tenemos 7 pactos: el pacto adámico, el pacto noético, abrámico, mosaico, davídico, salomónico
y el nuevo pacto. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. El ángel del pacto, a que en vosotros deseáis. ¿A quién esperamos? Vendrá súbitamente, vendrá primero a su templo. Esa unción, todo es Él. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Tengo aquí varios textos, no los quiero revolver, hermano, porque luego me revuelvo. Por eso hay veces me paro aquí para buscar, para llevar la secuencia. De manera que este pasaje que ahorita les leí personifica a Jesucristo viniendo mediante una poderosa manifestación, fíjese bien, representando al mismo tiempo el cumplimiento de la profecía de el Elías que habría de venir primero a su templo. Y aquí mismo, la misma escritura nos abre el panorama a qué va a venir primero a su templo. Versículo 2 del capítulo 3. Del 2 al 4. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Primero a su templo. A vosotros, los que lo esperamos, los que lo deseamos que ya aparezca. A nosotros, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Cuántos saben cómo se purifica el oro, hermano? Con fuego. Se funde totalmente. Y toda la impureza, todo lo que no es oro, se hace polvo, se hace nada. Y se chorrea, y cuando cae 100% purificado, está, hermanos, oro puro, bien limpiecito. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, después de esa manifestación, hermanos, la iglesia vamos a estar preparados para que podamos entonces sí, todo lo que le ofrezcamos al Señor sea como una ofrenda de olor fragante delante de su presencia. Déselo fuerte. El apóstol San Pablo dijo, hermanos, en espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Y será grata a Jehová la ofrenda, como en los días pasados y como en los años antiguos. Seguimos adelante. Tercera causa por la cual, hermanos, Dios decretó esta profecía. Ya vimos dos. Primero, para responder las incertidumbres del pueblo. Y segundo, hermanos, para enfatizar la profecía con respecto de sus dos venidas. La tercera, para confrontar los poderes de corrupción y separar a su pueblo de los malos. Esa es una profecía también. En la Biblia tenemos muchos pasajes que son proféticos. En los Salmos tenemos muchos textos que hablan, que son proféticos, que hablan del final de los tiempos y que son aplicables a la iglesia. Por ejemplo, el Salmo 1, verso 6 dice que los malos no se levantarán en el juicio. Y se refiere a ese juicio cuando el Señor viene a poner las cosas en su lugar. Y sabe usted que bíblicamente los malos están entretejidos, están involucrados, están metidos. Aquí no, allá en muchos lugares, en otros muy lejos de aquí.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y si usted analiza la parábola del trigo y la cizaña, y se va a dar cuenta también, en el fin del siglo, dice, amén, será arrancada la cizaña. Los discípulos la querían arrancar antes. Dijo, déjala que crezcan juntos. En el fin del siglo, amén, la cizaña al fuego y el trigo a los graneros del Señor. Ya leímos el texto que está aquí mismo, ya lo leímos 2 veces, en el verso 17 y 18, Malaquías 3, 17 y 18, lo voy a volver a repetir para reforzar o constatar, reforzar el punto que estoy explicando, para confrontar los poderes de corrupción y separar a su pueblo de los malos. Dice, y serán para mí especial tesoro, así dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Está hablando de su pueblo. Los perdonaré como el hombre a quien perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero si ustedes se fijan, hermanos, aquí en estos pasajes que vimos, está comenzando primeramente por su pueblo. Primeramente está tratando con su pueblo. Eso mismo lo dice primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versos 17 y 18. Vaya conmigo. Primera de Pedro 4, 17 y 18 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Servir a Dios con integridad, como hablamos en la mañana, hermanos, es trabajo, es esfuerzo, es a través de luchas, de pruebas, de altas, bajas, de ataques, de confrontaciones, de situaciones adversas. Lo va a tener, gloria a Dios, pero viene el día. Viene el día. ¿Quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá estar de pie, hermanos, cuando Él se manifieste? Gloria a Dios. ¿Quién podrá estar de pie? Y vendrá a vosotros, Malaquías 3:5, para juicio, y será pronto testigo contra los malos, los que juran mentira, los que hacen injusticia. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que la limpieza de los poderes de corrupción y restauración total para la iglesia y para las familias cristianas están decretadas en esta profecía, hermanos. La limpieza de los poderes de corrupción, la restauración total para la iglesia y para las familias cristianas están decretadas en esta profecía, la separación del trigo y la cizaña. Mire lo que el Señor les dice a los quejumbrosos, aquellos que le exigían, hermanos, aquellos que le criticaban, que le reclamaban
y que le decían que por qué permitía esas circunstancias, esas situaciones en medio del pueblo de Dios y no les pasaba nada a esas personas. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y todavía dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Habéis dicho por demás de servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, mire, la reacción de los justos, la reacción de los que temen al Señor, la reacción de los que no tienen el mismo corazón, la reacción, hermanos, de los que han creído el Evangelio por fe, no por vista, los que han creído por lo que está escrito, no por lo que miran ni por lo que escuchan. La fe, hermanos, de aquellos que han mantenido su relación, su intimidad con el Señor, y en medio de ese proceso arduo y difícil que transforma al hombre de fe, permanecen con su visión bien clara, con su mentalidad, hermanos, bien conectada en lo que Dios dice, aunque las cosas parezcan diferentes. Mire lo que hace. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Déselo. Ellos dijeron: nosotros no vamos a hacer ni pensar como ellos. Nosotros estamos en una posición muy diferente porque nuestra relación con Dios nos ha quitado incertidumbres, dudas, todo mal pensamiento. Hemos guardado nuestro corazón para que no se contamine, y hemos decidido servir al Señor en integridad, como hablábamos en la mañana. Entonces el Señor les dice a ellos: serán para mí especial tesoro. En el día que yo actúe, y los perdonaré. ¿Por qué dice los perdonaré? Porque el pueblo de Dios también falla, hermano. También tiene debilidades. También, hermanos, nuestra humanidad en ocasiones en este mundo no es también imperfecta. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que sí los escuchó, pero no se dejó involucrar, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, ahí se refiere a los que no han nacido de nuevo, pero que a veces se adjudican como si hayan nacido de nuevo.
Y a veces se meten en la doctrina y dicen, amén. No van a aprovechar nada hasta que no tengan un encuentro personal con Cristo mediante un arrepentimiento genuino, convicción de pecado, contrición de corazón y confesión. Ahora Cristo llena mi intelecto, le entrego mi voluntad y le entrego mis emociones. Bendito sea el nombre del Señor. La limpieza de los poderes de corrupción y restauración total para la iglesia y para las familias cristianas está decretada en esta profecía. Voy a leer los versículos que leí al principio. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por eso David decía, Señor, líbrame de mis soberbias y seré íntegro. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dios los preparará, hermanos, para irnos con el Señor. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Va a haber una gran diferencia, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Va a haber juicios. El poder de Satanás también se va a manifestar a manera de no dejar salir a la iglesia, hermano. Así como se opuso Faraón para no dejar salir al pueblo. Amén, hermanos. Fíjense lo que está diciendo el texto. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y luego, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes. Ya dijimos que es la unción, la manifestación. Jesucristo mismo, hermano. No lo va a ver. Va a ser nomás el poder de Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Va a haber una restauración también de nuestras familias, hermano. Algo asombroso. Ahora pregunte usted, ¿por qué la unción de Elías? ¿Por qué no fue la unción de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de otro profeta, de Oseas? Porque el contexto que estamos viviendo es el mismo contexto que se estaba viviendo en el tiempo de Elías. Un poder político corrupto mundial, un poder religioso corrupto, persecuciones en contra de los profetas, un pueblo dormido e indiferente y contaminado. Ese es el contexto que estamos viviendo. De manera que Elías no solo era un profeta, la vida misma de Elías es una profecía que se cumplió en el tiempo de Juan el Bautista y en los últimos tiempos se cumplirá en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de la unción de Elías? Trajo una provisión sobrenatural divina. Cambió la crisis y la sequía en bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Restauró el altar. Estaba arruinado el altar. El altar tiene un significado profundo, amados hermanos, con respecto a la relación de la iglesia con
con el Señor. Restauró la iglesia, el pueblo. Los trajo al Señor otra vez y exterminó la idolatría. Exterminó la idolatría. Ese es el contexto. Eso es lo que el Señor va a hacer cuando se manifieste. Considero que el Señor ya está operando y está obrando, hermanos, en los corazones, amén, de los que temen al Señor. Hágase blandito. Hay luchas, déselo fuerte. Hay pruebas. Deje que el Señor lo restaure. Él va a quitar toda contaminación, hermanos, y los malos. Finalmente, la Biblia dice que va a voltear a buscarlos y no los va a encontrar. Así dice los pasajes proféticos. Es tiempo muy dificultoso. Nos tocó vivir esta época, amados hermanos. A nosotros nos tocó vivirla. Dios no se equivocó. Es una profecía también. La maldad se aumentará al que persevere hasta el fin. Pero también dijo el Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, gloria a Dios, el reino de los cielos sufre violencia. La persecución espiritual es más terrible, es más difícil, hermano, es más dura, es más sangrienta, hablando en el sentido espiritual, que la persecución literal que hubo en el tiempo de la iglesia apostólica, de la iglesia perseguida. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, enfrentó la situación así como vino, hermanos, y salió victoriosa, porque lejos de que la iglesia se desbaratara o el diablo la destruyera, se multiplicó, hermanos, y impactó al mundo, sacudió al mundo con la extensión del evangelio. Ahora la persecución es espiritual. Está matando a mucha gente. Pero hoy viene la unción de Elías y ya se está manifestando. Y los malos, dice, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Y nosotros saltaréis como becerros de la manada. Y entonces veremos cielos abiertos para la gloria del Señor. Sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Póngase de pie en esta hora. Aquí está el altar y vamos a orar unos momentos.